Colegas, buenas noches. ¿Me escuchan? Gracias por el tiempo que se han dado el día de hoy en esta gran ponencia que nos va a dar la magíster Cirlia Álvarez. En unos minutos vamos a estar iniciando la ponencia y también la rueda de preguntas. Damos un tiempito de unos 5 minutos para que puedan conectarse las demás personas que también se han inscrito y han accedido a este link totalmente gratuito. Unos minutitos y empezamos. No se escucha, ¿eh? Le falta el sonido. Estoy poniéndolos siempre.
por algún motivo no se está escuchando el sonido. No sale el audio, ¿no? No sale el audio, Ebony. Raro. Seguramente algo está haciendo interferencia. Sí, porque lo quiero eh, por acá por tratar de aumentarle un poco, Mm, pero no se puede, se escucha muy bajito. La voz de la señora tampoco de no la- sale nada, no se escucha nada. Mm, claro. Vale, sí, sí. Deben de estar conectándose. Mm. Claro. Mm, mm. Por ahí a lo mejor lo tenés que tener guardado en la computadora. De ahí lo estoy compartiendo, por eso me parece raro. De acá lo estoy compartiendo la función, pero por ejemplo le pongo la voz de la mamá y gracias a Dios, pero ya ¿me escuchan? Ujú. Ahí está, ahí está. Y lo quieren apretar aquí en los días para acordar, quieren para los días. Me parece mejor, y más facilidades para cargarlo, porque tampoco pueden, más cuidadosos. Se, Gracias. se escuchó bajito, pero se escuchó. A ver. Algo debe estar ahí fallando. Igualmente hay varios teléfonos o ruidos que se escucha de fondo, así que si las compañeras pueden ir apagando sus micrófonos, sería como menos interferencia. Sí. Ya se van a ir conectando. Lo que me dicen acá, cuando lo compartes, haces clic con sonido. Ujú. No sé qué. Creo que a la hora que hemos grabado no hemos podido grabar con muy buen sonido. Espera, hombre. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Estás en mute. Como es un tema muy amplio, ya se van a ir, me imagino, conectando las colegas. Vamos a acomodarnos por acá. Bueno, en primer lugar, darle las bienvenidas a cada uno de ustedes a este primer masterclass con la licenciada, bueno, con la magíster Cirlia Álvarez, que nos viene a dar pues la ponencia sobre infección asociada a catéteres. Nuestra colega viene de la República de Argentina
es magíster en salud pública, maestranda en diseño de gestión y dirección de proyectos, es enfermería legal de la Academia de Medicina Legal y Forense, también maneja todo lo que es control de infecciones hospitalarias en CDESI, FUNSEI, es diplomada en epidemiología, es enfermera certificada en control de infecciones ADESI 2014, es mentora también y directora del curso superior de terapia de infusión y seguridad del paciente en ATISPA, y también pertenece a nuestra plana docente en este diplomado que vamos a llevar a cabo en el 2024 sobre colocación de catéter percutáneo con guía ecográfica. Entonces, dentro de este diplomado vamos a tocar diferentes puntos, pero dentro de uno de ellos, uno de los más principales es la infección también asociada a los catéteres, porque como mencionamos, pues la inserción de un catéter percutáneo podríamos decir, entre comillas, que es la parte más sencilla, pero la parte del mantenimiento y el cuidado es la parte más complicada porque como es un procedimiento realizado por el personal de enfermería, entonces toda nuestra responsabilidad también recae sobre nosotras. Entonces muchas veces en nuestras unidades hemos podido observar de repente que muchos médicos quizás nos indican hay que retirar este catéter porque probablemente se haya colonizado, se haya infectado, debemos de sacarlo. Y muchas veces lo hemos retirado y de repente haciéndole diferentes tipos de exámenes nos damos con la novedad de que el foco infeccioso era en otro lado y no en el catéter. Entonces hoy día les animo a poder eh, despejar todas las dudas que tengamos, porque la verdad que Cirlia es una excelente profesional a uno. La admiro bastante personalmente porque siempre está muy dispuesta a brindarnos su apoyo y sobre todo a nosotras que somos enfermeras, ¿no? Entonces aprovechemos, colegas, esta primera masterclass que estamos teniendo como enfermeras en conexión y Cirlia, te voy a pasar la posta. En un inicio vas a poner, vamos a tener nuestras ruedas de pregunta. Pueden levantar la mano casi al término de la ponencia o de repente si por ahí queda algo en el aire, también por interno vamos a estar leyendo el chat para poder despejar las dudas que ustedes tengan. Listo, Ebony, permitime compartir porque todavía, a ver, time screen, no, no me permite. Ahí te puse como anfitrión ya. Ahí está, a ver. Bueno. ¿Ahí la ven a la presentación? Sí, 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 perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor participar con ustedes. La verdad que del otro lado yo aprendo muchísimo también. Esto me sirve como una retroalimentación. Y bueno, y también hoy sabiendo que bueno, acá en Argentina son las 10 de la noche, ahí en Perú son las 20, así que gracias por estar conectados. Esperemos que lo que les pueda brindar hoy de información les pueda ser a ustedes de utilidad y en todo caso se van armando las preguntas como para al finalizar la presentación, que va a ser pequeña, podamos ir discutiendo, ¿sí? Bueno, el tema por ahí que uno va a hablar es asociado a las infecciones de los dispositivos vasculares y por ahí una de las preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? Es que si estamos dispuestos nosotros a generar esta mejora, la idea es partir con esta pregunta e ir viendo a lo largo del proceso, del ciclo de lo que es la infección intrahospitalaria asociada a los dispositivos, podamos tener algunas respuestas a estos interrogantes. El objetivo que me planteé para la presentación de hoy son recomendaciones de la terapia de infusión asociada a dispositivos vasculares, qué es lo que hay disponible en relación a la evidencia científica, algunos riesgos potenciales y por supuesto hablar un poquito de lo que es la calidad y atención de los procesos. Sabemos que hoy en día hay muy poca literatura asociada al área neonatal, hay mucha bibliografía asociada a lo que es la parte de adulto, también hay bibliografía asociada a lo que es la parte pediátrica, pero hoy recién se está empezando a trabajar en el mundo, creo,
unidos sobre los dispositivos de accesos vasculares en la unidad neonatal y cómo prevenir estas diferentes infecciones que pueden suceder en este tipo de población. Tenemos que saber primero que el neonato tiene diferentes factores de riesgo, ¿sí? Posibles a que se puedan infectar, que no son modificables. Uno cuando va a tener un recién nacido entre 24, 27, 28 semanas, vamos a tener un estratocornio diferente que un bebé que tiene 40 semanas, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a ser un factor de riesgo la edad gestacional de ese bebé para que tenga un riesgo potencial de poder desarrollar una infección. Puede tener alteración cutánea y esto se puede ver por diferentes factores, ¿sí? La absorción física, química, las condiciones en cuanto a la administración de los fármacos, la condición de la piel, si se encuentra en una cervocuna o en una incubadora con humedad o no, ¿sí? Si tiene algún factor de riesgo asociado aparte de su prematuridad, entonces, bueno, todo esto van a ser factores que uno le va a ir sumando en un algoritmo para que ese bebé pueda desarrollar una infección o no, y por supuesto además está decir que si tiene colocada una percutánea o no. Lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de población son que estos son pacientitos vulnerables, que no tienen capacidad para poder comunicarse, ¿sí? El dolor. Yo siempre digo que el ciclo de la vida comienza con el nacimiento. Estos pequeños niños se empiezan a colonizar a partir de las 4 horas de su nacimiento, porque salen de un área estéril, sí, excepto que la mamá tenga bolsa rota y se haya colonizado, se haya infectado, entonces el riesgo siempre va a ser mayor, pero están saliendo de una cavidad estéril que después de esas 4 horas de nacido, es lo que dice la evidencia, empiezan estos pacientitos a estar colonizados con gérmenes tanto del neonatólogo, de la enfermera que hizo la recepción, del medio ambiente, ¿sí? Entonces se empiezan a exponer a todo lo que es la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces uno va a tener que tener en cuenta que todo lo que le pase a ese recién nacido le va a marcar a lo largo de todo el trayecto de su vida. Y sobre todas las cosas, siempre va a depender de la enfermera, ¿sí? De nuestras manos y de nuestra idoneidad del conocimiento para evitar que estos niños se infecten. La edad gestacional, como lo dije con anterioridad, es un factor súper importante, sí que va a aumentar el riesgo de este tipo de pacientes, si estos niñitos tienen fragilidad capilar también, y en cuanto, digamos, a sus venitas que pueden ser cortas, son de pequeño calibre, y bueno, y demás está decir que el bebé de 24 semanas o menos son más susceptibles a desarrollar sepsis. En cuanto al tema del dispositivo de acceso vascular, uno dice que el dispositivo de acceso vascular no es una urgencia, uno va a tener que planificarlo, ya sea que ese bebé tenga un catéter umbilical, tenga un catéter periférico, tenga un catéter percutáneo o tenga un catéter central. Entonces siempre uno va a tener que planificar en relación a la terapia prescripta, a la administración del medicamento, a la durabilidad de la terapia, al diferente capital venoso que tiene ese bebé. Voy a tener que planificar, ¿sí? Lo que yo le voy a administrar y el mejor dispositivo en relación al tratamiento que va a tener ese niño. Entonces, uno ya trabajó en todo lo que es la planificación. Generalmente lo ideal sería que los servicios hoy en día cuenten con algoritmos para que a mí me ayude a planificar el mejor dispositivo para ese paciente y para ese tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces uno cuando ya planificó todo lo que es eh, la inserción de los dispositivos vasculares, uno puede empezar, ¿sí? O podemos empezar a hablar un poco de lo que es las bacteremias asociadas a los dispositivos vasculares, o uno puede escuchar las CLABSI, podemos escuchar las CRBCI, que son las que engloban las diferentes infecciones, tanto de accesos vasculares centrales como de accesos vasculares periféricos. Después eso se va dividiendo hoy en día el equipo de Gavelset y el equipo de, digamos, las personas que conforman WOCOVA hicieron una unificación de estos acrónimos, de estas siglas,
como para que todos podamos hablar exactamente de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de bacteremia asociada a dispositivo, cuando hablamos de bacteremias asociadas a los catéteres vasculares, cuando hablamos de bacteremias asociadas a los dispositivos de acceso vasculares periféricos cortos, que serían los catéteres comunes, y por supuesto que las percutáneas entran entran dentro del colectivo de los accesos vasculares centrales, ¿sí? Entonces, bueno, si yo tengo un pacientito que tiene un catéter percutáneo o tiene una vía central y estoy trabajando en la unidad neonatal, digamos, identificando tasas de infecciones o trabajando con indicadores, es un indicador con un acceso vascular central que uno lo puede identificar, ¿sí? Para poder contabilizarlo dentro de lo que son los indicadores de control. Sabemos que las bacteremias pueden ocurrir por dos mecanismos, un mecanismo intrínseco u un mecanismo extrínseco, un mecanismo propio de ese pacientito o un mecanismo extrínseco de todo lo que yo le voy a transmitir a ese bebé a través de qué, a través del vehículo común, que pueden ser nuestras manos, a través del manejo del dispositivo, a través de que en el momento que yo le voy a intentar insertar el dispositivo a ese paciente, no cumplo una técnica séptica, puedo tener contaminación de todas las soluciones, ¿sí? Que le voy a infundir a ese paciente, no respeto la técnica de conexión entre los conectores, entre la tubuladura, ¿sí? También tiene mucho que ver la duración, ¿sí? de los tratamientos y por supuesto uno también habla de lo que es el team de clínicos, el equipo que va a trabajar con este tipo de pacientes y una regla de oro siempre y nunca nos vamos a cansar de hablar va a ser lo que es la higiene de manos. La higiene de manos uno se va a tener que realizar con productos adecuados para la higiene de mano. Estos productos pueden ser a base de agua y jabón común. Cuando yo voy a entrar a la unidad me tengo que lavar siempre las manos. Entonces, si yo me lavo las manos con agua y jabón común, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar la mayor cantidad de flora transitoria de mis manos. Y si yo voy a colocar algún dispositivo vascular, cualquier dispositivo vascular que yo coloque al paciente, me voy a tener que higienizar las manos con una solución antimicrobiana, que puede ser soluciones a base de alcohol o puede ser soluciones con gluconato de clorexidina. Cumplir una Qué técnica bonito tu adecuada compañerito. para la limpieza y la desinfección. Que ayude a dar tiempo para que... Ya trae tu polo acá. Colegas, por favor, Pueden, poner su audio en silencio, licenciada Corita. Ángel, su audio en silencio, por favor. Cirlia, como tienes tú la parte de anfitrión para que por a favor. ver, esperen. Silenciar a todos. ¿Dónde dice silenciar a todos? Ahí se silenció, ahí se silenció. Ahí está. Ahí se silenció Corita. Muchísimas gracias. No, bueno, prosigamos. Entonces veníamos diciendo que la infección asociada al dispositivo puede ocurrir por estos dos mecanismos, uno es propio del paciente y el otro todo lo que nosotros le podemos poner, ¿sí? Si no nos lavamos las manos, si usamos elementos contaminados, si no limpiamos las conexiones, si no estabilizamos bien ese dispositivo, ¿sí? Entonces todos esos elementos pueden contaminar el sitio de inserción del dispositivo y el microorganismo puede ingresar al torrente sanguíneo en el momento que yo voy a insertar el dispositivo, porque no respete la técnica estéril, o a través de todas esas diferentes conexiones que tienen estos pacientes, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas que uno podría decir que ese paciente va a desarrollar una bacteremia posterior y porque en algún momento yo me salteé, ¿sí? El paso de cumplir una técnica séptica. Ya desde el año 1847, Ignaz Semmelweis, que vendría a ser como el padre de la higiene de mano, hace referencia que es importante lavarse las manos con agua y jabón común, elimino la suciedad visible
y con soluciones antimicrobianas elimino la flora residente de nuestras manos. Y demás está decir, por supuesto, que uno va a tener que cumplir una técnica de higiene de manos adecuadamente y que va a tener que cumplir la técnica en relación a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que dice por ahí la Organización Mundial de la Salud? Que ya desde el año 1977, al menos 7 estudios prospectivos, o sea, hay muchos estudios hoy en día que hablan de higiene de mano, han demostrado que la mejora en la higiene de las manos disminuye significativamente una variedad de complicaciones infecciosas. Entonces, yo por ahí les ofrezco que ustedes mañana cuando vuelvan a su trabajo, evalúen o separen y vean cuántas oportunidades de higiene de mano uno no realiza, ¿sí? Entonces, si uno tiene que sacar un cálculo de los productos de higiene de mano en relación a las prácticas del personal de la salud, incluye enfermero, asistentes, médicos, personal de laboratorio, personal de imágenes, kinesiólogos, puericultoras, los mismos padres. Entonces, cuando uno calcula la cantidad de mililitros en relación a las oportunidades que tiene un personal de la salud trabajando 7 horas, 14 horas, van a ver que el consumo del producto es muy escaso, no nos da en relación a los procesos que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante que uno se adhiera a lo que es la técnica de higiene de mano y siempre, siempre, siempre vamos a hablar de este indicador, ¿sí? A veces es lo que uno más dice, es con lo primero que arrancamos, pero no podemos no dejar de mencionar la higiene de manos. ¿En qué momento? En relación a los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud, antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, antes de una técnica séptica, después del contacto con el entorno, después del manejo con los fluidos y, por supuesto, después de sacarse los guantes. Lo ideal sería que uno trabaje dentro de la unidad neonatal o dentro de la incubadora, dentro de la cervocuna, siempre con la mano pelada, excepto que el paciente se encuentre con precaución de aislamiento de contacto, sí, o su piel no esté íntegra. Pero caso contrario, uno se tendría que lavar las manos y trabajar con las manos limpias, peladas, uñitas cortas a 2 mililitros, digamos, a 2 centímetros de lo que es el hecho unguial, ¿sí? Si uno tiene esmalte, bueno, ese esmalte no tiene que estar salpicado, tratar de no tener joyas ni anillos, porque esas cosas pueden lastimar al bebé y por supuesto que si uno no se lava las manos y debajo de todos estos elementos puede haber contaminación antimicrobiana, ¿sí? Los puntos críticos que uno se tiene que lavar las manos al ingreso, luego del contacto con el medio ambiente, cuando vamos a meter dentro la mano del incubador o la cervocuna, ¿sí? En términos generales, uno siempre se tiene que estar lavando las manos. Y un punto muy importante, tratar de que si uno maneja soluciones hidroalcohólicas, estas no se encuentren expuestas al calor o que no permanezcan arriba de las incubadoras o alejadas de la cervocuna si está prendida la luz, porque el alcohol es inflamable, ¿sí? Entonces, bueno, alejado siempre del calor es lo que uno tiene que tener en cuenta. Otras consideraciones especiales que vamos a tener con los pacientitos de la unidad neonatal o de los pacientes, digamos, son estos pacientes DIVA. Es este paciente que tiene un acceso vascular difícil. Hoy en día existen escalas. Una, digamos, por ejemplo, el bebé de la NIO, si es un bebé prematuro, ya va a tener un factor de riesgo que es la prematuridad. Después, si no puede ver si cuántas venas se visualizan o no. Entonces uno va a tener que empezar a evaluar en relación a la edad gestacional de ese paciente, si es un paciente DIVA o no. Entonces algo novedoso que hoy en día aparece es el ultrasonido o la tecnología de infrarrojos cercanos, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar un dispositivo de acceso vascular, voy a colocar una percutánea o una vía central, ¿sí? Y voy a necesitar utilizar el ultrasonido, excepto, bueno, si tengo un inalámbrico sería mucho más fácil, pero generalmente no tenemos inalámbricos. Entonces, estos elementos que van a ingresar al campo
quirúrgico durante el profesional haga el procedimiento, tiene que ingresar limpio y desinfectado. Y si yo voy a utilizar el transductor, voy a tener que ponerle una funda estéril porque va a ingresar al campo quirúrgico, ¿sí? Entonces, previamente yo tengo que preparar mi área, ¿sí? Tiene que estar limpia y desinfectada. El personal responsable de la limpieza tiene que limpiar todos los elementos que el profesional que inserta ese dispositivo lo va a tener que utilizar. Y bueno, la inserción de estos dispositivos se puede hacer entre 2 o 3 profesionales porque va a estar el que ayuda a la colega a colocar el dispositivo y el circulante, ¿sí? Entonces uno va a tener el equipo del ultrasonido que tiene que estar limpio y desinfectado, ¿sí? Así que eso también es un punto muy importante y esto también aplica para las bombas de infusión y para todas las diferentes conexiones que uno va a tener que utilizar. El otro punto importante que uno va a tener que tener en cuenta es en el caso que uno utilice sistemas de visualizadores, bueno, entonces también va a tener que colaborar por ahí la colega, si uno utiliza visualizadores a nivel de la cabeza, tratar de que esto lo fije bien y siempre antes de que, si es me refiero si es multiuso, si lo voy a usar yo o lo va a usar Ebony, siempre lo voy a tener que limpiar y desinfectar antes que lo utilice otro profesional. Sí, eso siempre lo tienen que tener en cuenta, es una regla de oro. Un elemento multiuso tiene que ser limpio y desinfectado entre paciente y paciente o entre profesional y profesional, ¿sí? También un punto muy importante que uno tiene que tener en cuenta es el uso de los guantes. Hoy en día, cuando hablamos de disminuir las medidas de prevención de bacteremia, entra el uso de los guantes, por supuesto, hoy en día hay organismos multiresistentes. Algunas unidades neonatales no están alcanzadas todavía por los organismos multiresistentes, pero bueno, los pacientes pediátricos y adultos sí. Entonces, si yo tengo un paciente que se encuentra en aislamiento de contacto o no, voy a tener que tener pequeñas cantidades, ¿sí?, de guantes multiuso en bolsitas. No dejar una caja de 100 guantes porque todo el mundo pone la mano y no todo el mundo se lava las manos y esos guantes pueden estar contaminados. Entonces poner la menor cantidad de guantes posibles que le pueda alcanzar para un turno y el otro turno que viene coloca nuevamente todos sus elementos para trabajar. En el caso que usted tenga que utilizar guantes estériles, lo ideal sería que los guantes estériles no tengan talcos, ¿sí?, que puedan ser dentro de lo posible de nitrilo, porque no sabemos si ese paciente neonato es alérgico al látex o no, ¿sí? Si bien hay pocos estudios, porque no hay tantos estudios que se hacen en cuanto al uso del guante y en cuanto al uso del talco, la Sociedad de Neonatología de Estados Unidos sugiere utilizar guantes que no tengan talco y que no sean de látex, ¿sí? Y en cuanto al uso de los guantes no estériles, después de la higiene de las manos y ante todo el contacto con el paciente para disminuir las bacteremias o infecciones del torrente sanguíneo, solamente en bebés prematuros, menor a 29 semanas y menor a 8 días de edad, solamente se ha reportado un solo caso, dice el CDC, ¿no? Entonces, bueno, uno también va a tener que evaluar el tipo de población de bebés que uno tiene dentro de la unidad neonatal para saber qué tipos de guantes uno va a utilizar. Pero los guantes no reemplazan la higiene de manos y los guantes no es para todos los elementos que uno haga, todos los procesos que uno haga en la unidad neonatal. La preparación de la piel también es un punto muy importante y muy crítico para este tipo de pacientes. Sí, todo va a depender, digamos, de la edad gestacional del niño, de piel, de tegumentos, de los microorganismos que yo tenga en el servicio. Sí, hoy en día la vedette, digamos, como del teatro es el gluconato de clorexidina. Pero también tenemos que ver que el gluconato de clorexidina tiene un efecto residual en la piel mayor a 72 horas. Es un producto que puede causar irritación, es un producto que puede causar quemaduras, por eso es importante utilizarlo con precaución. ¿Qué era lo que decía la evidencia con anterioridad? Decía que usted podía utilizar el gluconato de clorexidina en el rango entre el 0,5 al 2%.
Luego subieron un escalón superior y uno puede utilizar el gluconato de clorhexidina en base alcohólica. Pero volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo usar gluconato de clorhexidina acuosa en la neo y puedo utilizar gluconato de clorhexidina alcohólica también en la unidad neonatal, siempre y cuando uno lo utilice con precaución, ¿sí? Entonces, bueno, siempre uno va a tener que evaluar la piel y tegumentos de ese tipo de pacientitos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la última recomendación de las europeas? Que un recién nacido con menor de 28 semanas de gestación y que tengan menos a 7 días de edad, usted puede utilizar el gluconato de clorhexidina al 2%. Lo que por ahí nosotros decimos es que si yo tengo una unidad neonatal, sé cuál es mi tasa de infección y sé que tengo gérmenes de piel como el estafilocoagulasa negativo, entonces tendría que trabajar sobre otros indicadores, ¿no? Lavado de mano, antisepsia de la piel, dejar respetar el tiempo de exposición antes de hacer la inserción. Sí, y bueno, y empezar a trabajar con precaución el gluconato de clorhexidina. Si yo tuviera gérmenes gram negativos, como el Escherichia coli, como la Pseudomonas multiresistente, como el Acinetobacter, como el Enterobacter, como la Klebsiella, ¿podría utilizar gluconato de clorhexidina en base alcohólica? Por supuesto, sería lo ideal, pero siempre usándolo con precaución. ¿Por qué? Porque en pieles sensibles, la clorhexidina puede causar irritación, ¿sí? Persiste a lo largo del tiempo, su toxicidad es muy poquitita, pero bueno, puede causar irritación, puede causar quemaduras. Dejar respetar el tiempo de exposición del antiséptico es un punto muy importante. La acuosa dura 1 minuto y la clorexina en base alcohólica son 30 segundos. Y si yo utilizo la iodopovidona o puedo usar como una estrategia también es hago la antisepsia con este tipo de productos y elimino con agua estéril para que no permanezca, ¿sí? Durante un tiempo prolongado el antiséptico. Pero siempre voy a tener que dejar secar la exposición del antiséptico antes de hacer la inserción. Y por supuesto, además está decir que la limpieza y desinfección del sitio se hace de lo limpio a lo sucio, de arriba hacia abajo o en forma de zigzag, ¿sí? Respetando esos pasos uno tendría que hacer la antisepsia. La verdad que no existe evidencia para hacerla en forma circular, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a hablar de esta técnica de zigzag para hacer con las soluciones antimicrobianas y dejar respetar el tiempo de exposición. Si yo voy a utilizar frascos multidosis de soluciones antimicrobianas, por ejemplo, un frasquito de, no sé, 20 mililitros, de 60 mililitros o de 100 mililitros, lo que tengo que hacer es, hoy abro ese frasco, le pongo una fecha de apertura, 20 de diciembre, y a las 72 horas descarto ese frasco y coloco un nuevo frasco en el caso que lo necesite, ¿sí? Pero bueno, lo ideal sería usar frascos pequeñitos de única dosis, lo uso y lo descarto. Después la otra recomendación también que salió fue que usted puede utilizar no apósitos, o sea, 3M dice, utilice con precaución el apósito de gluconato de clorhexidina en pacientes mayores a 18 años. Si bien hoy en día tenemos una amplia población de neonatos y pediátricos que se utiliza, la recomendación del fabricante dice lo contrario. Pero, pero las guías europeas hacen recomendación del uso del BioPatch, ¿sí? Que es de Johnson Johnson, es un circulito que tiene base de clorhexidina que usted puede utilizar en los pacientes en la unidad neonatal cuando ya hizo todo, no sé, lavado de mano, evaluación de intra y extraluminal, donde ya trabajó todas las medidas para disminuir la tasa de infección de bacteremia y no ha podido lograr disminuir esa tasa. Entonces ahí entra en juego y ahí yo lo puedo recién incorporar al BioPatch. Si no, bueno, como una estrategia de mejora,
también podría ser, pero hoy en día, al ser un insumo muy caro y también los recursos son infinitos, uno tendría que evaluar el insumo de estos tipos de dispositivos, ¿sí? Usted puede utilizar solución de iodopoviona, lo puede usar, nada más que después va a tener que eliminar con solución fisiológica estéril o agua destilada. También se empieza a hablar ahora es sobre la técnica de no tocar. Esta es una técnica vieja que ahora entra un poco más en auge, que es la técnica AND, ¿sí? Es esa técnica touch que uno dice, bueno, a ver, voy a insertar el dispositivo y si estoy estéril no hay ningún problema, pero si yo no estoy estéril y toco, 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 tengo que volver a limpiar y desinfectar, ¿sí? Ese lugar anatómico donde yo voy a insertar ese dispositivo. Y bueno, en los recién nacidos prematuros extremos menor a 28 semanas, una vez que esté seca la clorexidina, puede limpiar con agua estéril, ¿sí? Hoy en día la técnica AND se aplica en diferentes áreas. Hoy vienen a reforzar esta técnica los procesos de control de infecciones para realizar el cambio de apósitos y aditamentos, que son las diferentes conexiones que va a tener este paciente. Puedes tener la técnica AND estándar o la técnica AND quirúrgica, es la que usted va a utilizar en el momento que va a insertar el dispositivo. Cuando va a cambiar los sed de administración, todas esas oportunidades uno tendría que utilizar la técnica AND, es esa técnica de no tocar, es esa técnica aséptica, sí, de respetar las diferentes conexiones, de no tocar los puntos claves, ¿sí? Cuando uno va a seleccionar el dispositivo, como lo hablamos al principio, va a tener que seleccionar el lugar anatómico, tratar de no tener tantas juntas, porque en esas juntas en lo que hace puede haber mayor contaminación entre el contacto de estos elementos con la sabanita del bebé, con la ropa del bebé, y ahí puede haber contaminación externa donde el microorganismo puede ingresar, ¿sí? A través de los diferentes conectores y así impactar en lo que es en el torrente sanguíneo. Si yo no limpio las diferentes conexiones y voy a infundir alguna solución, también el microorganismo va a poder ingresar, ¿sí? Y un punto muy importante, que cuando el paciente tenga colocado una percutánea y yo tenga que hacerle el bucle, ese bucle no va a tener que estar tirante y el apósito transparente tampoco, va a tener que estar acompañado, ¿sí? Con el dedo gordo, porque si no lo que hace es desarrollar flictemas. Mientras más adhesivos pongamos a esos niños, mayor va a ser por ahí a largo plazo la lesión que vamos a producir en estos pacientitos cuando retiremos el tipo de adhesivo, ¿sí? Hoy en día también, como les comenté al principio, lo que hace el equipo de Wokova o el equipo de Mauro Pitiruti es empezar a englobar cómo uno va a hablar, ¿no? Entonces, antes uno decía, bueno, a ver, voy a hacer la evaluación, la anamnesis de ese paciente o voy a evaluar los sitios anatómicos posibles a donde le voy a colocar el dispositivo vascular. Bueno, hoy eso ya tiene nombre, se llama RASUVA, la evaluación rápida de las venas, y entonces uno va a poder evaluar cuál es el lugar anatómico ideal para insertar ese dispositivo, ¿no? Y bueno, y acá Rasuba hace referencia que incluyen 7 sitios: el malleolo medial, el lateral, el popliteo, el dorso de la mano, la muñeca, ¿sí? Entonces uno empieza a evaluar en qué lugar anatómico va a colocar ese dispositivo, y lo importante de esto es que cuando uno haga la evaluación de la enfermera, escriba el lugar anatómico, describa el tipo de catéter, describa a este paciente cómo tolera el procedimiento. Y un punto muy, pero muy importante es que los dispositivos tienen que estar alejados de la zona de los pliegues, ¿sí? Lo ideal sería no colocar en la zona de los pliegues los diferentes dispositivos. El otro punto importante, como dijo Ebony al principio de la capacitación, que uno puede ser el mejor insertador, el mejor colocador, tiene una tasa de éxito en el primer intento, maneja la ecografía y el ultrasonido, pero bellísimo. Pero si yo no cuido bien ese dispositivo vascular, no me lavo las manos, no hago una desinfección adecuada, no hago una buena estabilización, no cumplo en la técnica
no me va a servir de nada que el profesional haya insertado excelentemente ese dispositivo y el paciente desarrolle una bacteremia extraluminal. Que le ingrese por esas diferentes conexiones, el microorganismo llegue al torrente sanguíneo y haga la infección a través digamos, haga la infección bacterémica, ¿sí? Entonces, eso también es un punto muy importante. Hoy en día aparece el aseguramiento sin sutura, empieza acá en este sistema, Mauro Pitiruti también, son sistemas libres de puntos, que es lo que acá yo les estoy mostrando. Hay sistemas de Starlock, ¿sí? Hay SecureCat, siempre uno va a tener que estar capacitado en relación al uso de estos dispositivos, ¿sí? El SecureCat, por ejemplo, es un sistema de anclaje que puede durar todo lo que dura el tratamiento de ese dispositivo. Es un dispositivo seguro, ¿sí? Lo mismo que el Starlock, pero bueno, uno siempre se va a tener que capacitar para poder utilizar estos sistemas. La verdad que ya hace bastante tiempo la evidencia dice no utilizar sistema de puntos, ¿sí? Entonces no lesionar esa piel, porque cada pielcita lesionada es una puerta de entrada del microorganismo para que desarrolle ese niño un episodio infeccioso. Pensemos que la barrera, digamos, el órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces, una piel lesionada es una entrada de un microorganismo del propio bebé o un microorganismo, digamos, del personal de la salud o de sus papás, ¿sí? Entonces, esto implica que ese paciente va a tener que estar mayor días de internación, va a tener que tener tratamiento antimicrobiano, va a tener inestabilidad hemodinámica, todos vamos a rezar para que ese pacientito no le pase nada y por supuesto mayor carga del personal de la salud también, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con estos tipos de pacientes, podemos decir que el paciente es un paciente diva, entonces podemos utilizar protectores cutáneos de piel, antes de colocar el apósito transparente. Para la unidad neonatal, los apósitos transparentes no tienen fecha de recambio, ¿sí? Entonces no es lo mismo que en el adulto. Si bien el proveedor dice usted cambie el apósito transparente cada 7 días, nosotros no podemos estar cambiando estos tipos de dispositivos cada 7 días porque va a lesionar la piel de ese paciente, ¿sí? Y también podemos lograr perder el dispositivo vascular porque lo que estamos haciendo es cambiar y remover frecuentemente el adhesivo. Se puede lesionar la piel de ese bebé, sí, puede haber migración de algún microorganismo en el momento que usted mueva este apósito, pero bueno, el apósito transparente se cambia cuando esté sucio, mojado, despegado o cuando ya perdió su adhesividad, ¿sí? Y además está decir que la ANAN considera el uso de protectores cutáneos sin alcohol con barreras cutáneas en lactantes mayores a 30 días de edad. Esto es lo que dice la evidencia, y lo mismo hace referencia a 3M, pero hoy en día en la práctica se utilizan protectores cutáneos para edades gestacionales más pequeñas, que la verdad han tenido muy buenos resultados, han protegido la piel, han evitado los daños de Marsi o han evitado los daños de Casi. Y si uno dispone, por supuesto, de removedores adhesivos, sería lo ideal para poder retirar adecuadamente un apósito transparente, ¿sí? El apósito transparente, como les dije, solo se cambia cuando pierde la integridad de la estabilización y evaluar la implementación de los bundles en los recién nacidos prematuros extremos con menos capas de estratiformio. Si mientras mayor cantidad de adhesivo le ponga, va a ser mayor la dificultad para poder retirar estos adhesivos, ¿sí? El otro punto importante que uno va a tener que tener en cuenta es en cuanto a los sistemas de curación. Si bien no todos los pacientes en la unidad neonatal reciben un baño de inmersión, ¿sí? Pero uno a veces baña, es una forma de decir baña, ¿no? Pero es una limpieza por arrastre suave de los lugares anatómicos de ese bebé. Entonces, bueno, uno va a poder utilizar paños secos, o húmedos, con jabones neutros, ¿sí? Que tenga una textura suave, que no lesione la piel
de esos niños, ¿sí? Pero bueno, y si uno va a tener un niño de, no sé, 3 kilos 800 y uno quiere realizarle un bañito, siempre va a tener que tratar de que los baños no sean de inmersión y que los dispositivos de accesos vasculares no se mojen bajo ningún punto de vista, ¿sí? Y si va a tener un sistema de curación oclusivo, que sería que yo tapo el sitio de inserción con una gasa, con una cinta, con otra cinta, con una venda, lo ideal sería que no. Yo tengo que poder ver ese sitio de inserción. ¿Por qué? Porque tengo que buscar signos de flebosis, signos de dolor, signos de irritación, ¿sí? Para ver que ese paciente, que ese sitio anatómico de ese dispositivo vascular se encuentre bien, que no tenga ninguna alteración, ¿sí? Para que este chiquito no pueda desarrollar ningún tipo de lesión, ni tampoco ni sea una puerta de entrada para un microorganismo. La desinfección pasiva, cuando uno habla de desinfección pasiva, son esos elementos que vienen con gasitas con alcohol, que yo lo que voy a hacer, voy a proteger todas las conexiones. Usted lo puede proteger con llave 3 vías. Lo ideal sería que la llave 3 vías hoy no se utilice, se empiecen a disminuir la mayor cantidad de llave 3 vías y empecemos a utilizar sistema libre de aguja. Puede ser conectores libres de aguja con válvula, sin válvula, neutro, positivo, negativo. Lo importante de esto es que usted sepa qué tipo de conectores se está utilizando, que se tiene que lavar las manos y que tiene que limpiar y desinfectar por 15 segundos todas estas conexiones haciendo fricción, ¿sí? Porque si yo no desinfecté estas conexiones que tienen esos pacientes y voy a infundir alguna medicación, lo que voy a hacer es enviar de la conexión de estas conexiones de las bombas, de las jeringas, va a ingresar al torrente sanguíneo y el microorganismo va a ingresar, ¿sí? La evidencia científica también dice que utilizando desinfección pasiva, en la unidad neonatal se redujo al 22% de las tasas de bacteremia. O sea que esto es importante porque si yo voy a utilizar una desinfección pasiva, cuando esa conexión en contacto con la sabanita, con la ropita del bebé o con todos los elementos que uno tiene alrededor de ese niño, entonces la contaminación va a disminuir. No hace falta que una vez que tenga esta tapa, yo limpie y desinfecte nuevamente, sino la tapa ya actúa como una desinfección, actúa como un desinfectante lo que tiene ahí adentro, ¿sí? Las tapitas son de único uso, se usa y se descarta y no se rellenan, ¿sí? El otro elemento que a mí me parece que es excelente también es el uso del cianocrilato, que ahora empieza a ganar nuevamente un auge, ya donde llega, dice que la Sociedad de Epidemiología de Estados Unidos hace mención que se puede sumar el cianoacrilato como parte del bundle de inserción de las percutáneas, ¿sí? Entonces, a veces esas percutáneas pierden un poquito de líquido, entonces, bueno, uno va a hacer la limpieza y desinfección del sitio, va a hacer un poquito de hemostasia con la gasita, entonces vemos que ya esa hemostasia ha funcionado y ahí le podemos poner el cianoacrilato, ¿sí? El cianoacrilato a partir de los 7 días se va solito, no hace falta que lo saquemos. Hay pequeñas dosis y de 3 centímetros también, algunas son muy grandes, pero dependiendo de la edad gestacional del niño, pero sería muy importante como para cubrir ese sitio anatómico del dispositivo para que no haga juego, para que no haga pistoneo el catéter, ¿sí? Entonces lo vamos a proteger más. Dejamos secar ese cianoacrilato y ahí arriba recién podemos el apósito transparente, lo apoyamos y lo acompañamos con el dedo gordo para que actúe por temperatura y se fije bien, ¿sí? Eso también es un punto muy importante. Y bueno, y los conectores libres de aguja, tratar de disminuir la mayor cantidad de llave 3 vías que uno tenga disponible. Y yo siempre digo que para la unidad neonatal tenemos que utilizar el conector más pequeñito de menor peso. En el mercado ustedes tienen una gama de conectores libres de aguja, pero bueno, dentro de toda esa gama de conectores libres de aguja tenemos que utilizar el más pequeño porque a veces la edad gestacional de ese niño y el peso de ese niño es
como ponerle un conector más grande, entonces va a tener pérdidas insensibles, se va a contracturar ese bebé, no se va a poder mover tanto, porque todo lo que le ponemos le pesa, ¿sí? El catéter, los conectores, las tubuladuras, ¿sí? Los sensores, entonces todo le pesa a ese bebé. Entonces las pérdidas insensibles siempre van a ser mayor. Por eso lo importante es elegir el conector más pequeñito para poder utilizar en las diferentes conexiones, ¿sí? El lavado con solución fisiológica es un punto súper crítico. Dijimos que puedo tener el mejor operador, pero si yo no cuido, no mantengo bien ese dispositivo vascular, no mantengo bien esas tubuladuras, si no hago el lavado, entonces seguramente va a haber contaminación extraluminal y ese paciente puede desarrollar la bacteremia. Si yo tengo que lavarme las manos, limpiar y desinfectar los conectores, probar permeabilidades a diferentes dispositivos, aunque sea una vez al día, si una vez cada 24 horas. Y si voy a trabajar con soluciones intermitentes, voy a utilizar jeringuitas de 10 mililitros con solución fisiológica, pausa, presión, pausa, ¿sí? Tengo que observar yo si eso genera resistencia y si genera resistencia en el momento que yo estoy haciendo la infusión, tengo que ver qué es lo que está pasando con ese dispositivo vascular. Y un punto muy importante que cabe destacar, que uno no se tiene que olvidar, es medir los miembros donde tiene colocada la percutánea. Si yo tengo en el miembro superior izquierdo la percutánea y el derecho, bueno, el momento que le coloqué la percutánea, voy a medir la circunferencia de ambos brazos para poder detectar a posteriori que no tengo una infiltración. Una infiltración puede pasar inadvertida en el niño, pero puede ser catastrófica porque puede desarrollar falla hemodinámica cuando yo ya me doy cuenta, ¿sí? Siempre uno va a tener que dejar registrado cuánto insertó de ese dispositivo, ¿sí? En qué medida está colocado y si ese procedimiento fue bien tolerado. Entonces, yo siempre digo, uno va a tener que tener como el control de la temperatura cuando el niño tiene fiebre que vamos marcando, bueno, entonces exactamente va a tener que hacer lo mismo con la percutánea. Si esa percutánea va a estar 29 días, entonces 29 evaluaciones voy a tener que tener a lo largo de todos los días, controlar el miembro donde está colocado. Si tiene, no sé, 10 centímetros a miembro superior derecho, bueno, 10 voy a tener que tener en el otro donde tiene la percutánea, ¿sí? Entonces, eso también es un punto muy importante. Y si el paciente está recibiendo dextrosa, siempre va a tener que lavar con solución fisiológica, ¿sí? Y demás está decir que si el paciente tiene nutrición parenteral y está recibiendo lípidos, se cambia absolutamente todo, ¿sí? Tubuladuras, incluido el conector libre de aguja, y se lava con solución fisiológica al 0,9 sin conservantes, pausa, presión, pausa, ¿sí? La evaluación frecuente es un punto muy importante, que es lo que le acabo de decir. Debemos comparar las mediciones en referencia eh, entre un miembro y otro para detectar también posibles trombosis, ¿sí? Evaluar si el paciente se encuentra recibiendo inotrópicos, uno va a evaluar frecuentemente, y si yo le voy a dar al bebé, a la mamá para que lo tenga cangurito, le tengo que explicar a la mamá el lavado de manos, cómo mantener seguro ese dispositivo, que las diferentes conexiones no tienen que arrastrar el piso, que tiene que tener en cuenta entre las diferentes conexiones que tiene ese bebé, cuáles van a ser los signos de alarma que a ustedes les pueden avisar, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, educar a los papás o a los abuelos en el caso que lleguen a ser canguritos, ¿sí? Y demás está decir que no ingresa dentro de la incubadora o dentro de la cervocuna ningún elemento como que tenga lana, que desprenda elementos que pueden causar también contaminación a los accesos vasculares en este tipo de pacientes, ¿sí? Ningún acceso vascular, ninguna conexión del acceso vascular va a quedar protegida. No se cubre con gasa, no se cubre con venda, las diferentes conexiones quedan libres, ¿sí?
Lo más importante de esto es la limpieza y la desinfección, cumplir una técnica AND, lavarse las manos, limpiar las diferentes conexiones, observar que sean todos los medicamentos compatibles entre uno y otro, ¿sí? Eh, las alarmas, si yo no necesito más el dispositivo vascular, no lo voy a dejar por las dudas, sí lo voy a retirar. Entonces le voy a preguntar al médico, mira, no tiene más infusiones, ¿se lo puedo retirar al catéter? Porque cada catéter que quede por las dudas en ese paciente es una puerta de entrada para el microorganismo, así para que ese paciente desarrolle una CRBCI o desarrolle una CLAPSI, ¿sí? Pérdida de líquidos de secreción de infusión pericatéter, uno lo va a tener que evaluar siempre, qué es lo que le está pasando a ese dispositivo, ¿sí? O si ese dispositivo se cortó, si ese dispositivo se dobló, o cuando hice el buclecito se obstruyó. Siempre uno va a tener que evaluar qué es lo que le pasa a ese dispositivo. Cambio de color en la punción del sitio, esto también es importante. A veces cuando se producen las infiltraciones inadvertidas, uno puede ver el lugar donde está colocado el dispositivo y podemos sentir como que esa parte está más fría o más blanca en relación al resto del miembro. Entonces, eso es un signo de alarma que uno va a tener que evaluar y por supuesto que si está infiltrado va a tener que retirar el dispositivo. Vamos a tener que evaluar la temperatura o la sensibilidad. Esto también es un punto muy crítico, ¿sí? Porque si yo vendo todo no voy a poder evaluar estos signos de alarma. Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta eso. Y el dolor, si yo tengo un paciente ventilado, a veces si no está sedado, cuando voy a infundir, uno puede observar el semblante, podemos observar en sí toda la anatomía de ese pequeño paciente para ver que no tenga dolor, ¿sí? Si no se cumplió una técnica aséptica en el momento de la inserción del dispositivo, dentro de las 48 horas o 24, voy a tener que cambiar ese dispositivo, colocarle en otro lugar anatómico, respetando una técnica aséptica. Si el paciente viene derivado de otro centro y yo no sé cuál es el procedimiento que el colega utilizó para insertar este dispositivo, siempre evaluando la clínica del paciente, se puede rotar. A veces hablamos de los periféricos, pero si viene con una percutánea, uno va a tener que evaluar costo-beneficio, ¿sí? Va a tener que ver si ese paciente está lábil, si tiene otro tipo, digamos, cómo está su capital venoso, cuál es su historia de capital venoso, si le voy a poder cambiar esa percu y ponerle otra percu. Entonces, bueno, uno va a tener que evaluar o simplemente la condicionamos y documentamos que vino colocada de otro lado y que no se coloca un nuevo dispositivo por todo su historial del capital venoso, ¿sí? Y por supuesto no deje por las dudas un dispositivo de acceso vascular. Si no lo utilizamos, lo tenemos que retirar, ¿sí? Trabajar siempre en lo que es simulación con todo nuestro equipo de trabajo, en prácticas de higiene de mano, en el uso adecuado del EPP, en signos de alarma, así que yo tengo que tener en cuenta con estos niños. Siempre trabajar en todo lo que es a través de la educación continua, evaluando habilidades y competencias para ser cada día mejor profesional y lograr una tasa de éxito a posteriori y que estos pacientitos vayan a su casa y que los vengan a visitar cuando sean grandes, ¿sí? Documentar todo, documentan la historia clínica del paciente, el uso de la tecnología, si se utilizó y qué tipo de tecnología se utilizó, qué día se colocó el dispositivo, cuál es el calibre, cuál es la longitud, cuántos números de intento hizo, cuál es la funcionalidad, si usted utilizó anestesia local o no, y qué se usa, ¿sí? Entonces, todo esto va a tener que usted dejarlo registrado y siempre educar al cuidador, a la familia o al tutor legal, ¿sí? Y bueno, esta es la referencia que utilicé para la capacitación del día de hoy y bueno, esperemos que esto les sea de utilidad y bueno, muchísimas gracias. A ver si anda Gracias, el videito. gracias, sí, Cirlia. Gracias por la magnífica ponencia. ¿Puede salir el videíto? No, no sale el videito. No sale, ¿no? Gracias, No, Silvia, por la ponencia. Colegas, no sé si tengan algunas preguntas, pueden ir levantando las manos o de repente si alguna desea por el chat, también les vamos a estar leyendo sus preguntas.
Ahí dejé de compartir, Ebony, o... A ver, todavía se ve tu pantalla. A ver, ahí, Todavía no. ¿no? Salgo yo, a ver si cierro acá. Ah, ok, sí, Ahí ya está, está. ¿no? Sí, Perfecto. ahí me pones como, este, como anfitrión para poder mostrar ¿Y a nuestra. dónde te pongo como anfitrión? En mi nombre hay unos puntitos, 3 puntitos. Ajá. Ahí hay para poner como Mute, stop, chat, pin, make, rename. ¿En cuál aprieta? había uno de devolver anfitrionaje. Ahorita lo veo. Pin, Dice, remueve report. acá hay una colega que nos dice que en algunas unidades aún lo tapan con gas a los puertos. Bien, lo ideal sería es que no lo tape con gasa porque hay mayor contaminación y tampoco hay evidencia que diga usted tápelo. Entonces, lo importante que tiene que hacer acá es lavarse las manos y desinfectar las conexiones. Las conexiones tienen que quedar libres. Y si uno utiliza, a ver, llave de 3 vías o utiliza conectores, lo importante de esto es que uno empiece a migrar a las conexiones Luer Lock. Son esas conexiones de rosca. Si yo utilizo una conexión slip, que es el piquito solamente, tiene que entrar bien, ¿no? A veces uno cubre porque usa un slip, pero lo ideal sería roscar luerlo, que yo enrosque y cuando haga así para abrir, no se suelte. Pero no lo tendría que cubrir, ni tampoco con iodopovidona, ni nada húmedo, ni con gasita. A ver, no sé, colegas, si tengan alguna pregunta para ir mencionándolas en el chat. Cirlia, ¿y cuándo nosotros sospecharíamos de una infección relacionada al catéter, ¿no? Cuando A ver, a veces uno sospecha cuando el médico dice, bueno, a ver, si el paciente no tiene ninguna infección en otro foco, a ver, hoy yo le coloqué la percutánea, la verdad que el paciente estaba saludable, tenía 36, no sé, 5, tenía los glóbulos blancos bien, tenía un buen hematocrito, estaba bien. Nada más que necesitaba la percutánea para una hidratación, para infusión. A las 48 horas, si el bebé empieza a hacer fiebre, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué fue lo raro que hicimos? Fue colocarle la percutánea. Entonces el médico tiene que evaluar que no tenga foco respiratorio, que no tenga foco urinario, que no tenga foco abdominal, que no tenga otro foco, para poder sospechar que ese bebé tiene fiebre asociada al dispositivo. Entonces dice, tiene 37. Bueno, algunos te lo pueden esperar un poquito más, pero si tiene registros febriles a lo largo de las 24 horas y no tiene ningún otro foco, se puede sospechar que el punto de partida es ese dispositivo. Algunos catéteres, no algunos, el de un French y el de 2 French es imposible sacarle sangre. Entonces, bueno, uno va a tener que tomarle una muestra de hemocultivo para ver si tiene algún germen en el torrente sanguíneo. Son raros los profesionales que esperan el resultado del hemo. Entonces, como son pacientes lábiles, que cualquier cosa les puede llevar a estar mucho más grave, se saca el catéter, se toma la muestra de hemocultivo, se coloca otro dispositivo y se empieza con tratamiento empírico. Acá hay otra pregunta de Dioselis. Dice, ¿es necesario realizar cultivo de la punta del catéter? Hay unidades que ya no realizan porque ya el paciente viene recibiendo antibióticos. ¿Te acuerdas que en el diplomado que llevamos también de PIC eco guiado, las colegas nos mencionaban bastante de que cuando realizaban el cultivo de punta del catéter, ellas cortaban primero como 0,5, que no, que eso no iba para cultivo, y después sí su centímetro que iba para cultivo, ¿no? Y eso es Claro, a ver, vos tenés tipo dos definiciones, ¿no? Uno diría, yo tengo una definición epidemiológica que diga en relación a las recomendaciones del CDC.
Entonces dice, paciente con fiebre persistente, aumento de blanco, no sé si está en RM, caída de PAFI, bueno, todo eso, le tomo muestra de hemocultivo periférico. Acá en este caso no le tomamos retrocultivo, pero para poder también como un valor predictivo, poder diferenciar si es una bacteremia sanguínea confirmada por muestra de laboratorio o una bacteremia también con punta de catéter. Entonces, si usted puede sacar la punta de catéter, la va a retirar al catéter y le va a tener que mandar entre 1 a 3 centímetros del catéter dentro de un tubo seco. Entonces, al bacteriólogo uno le va a tener que poner en la orden catéter, pero no, la punta del catéter no se limpia, la punta del catéter no se lava, no descarto o sea, no descarto la punta del catéter, lo tiro y vuelvo a poner el otro resto. Lo que a mí me sirve es saber cuando yo retire ese catéter, tampoco sirve que yo limpie el sitio de inserción antes de retirar el catéter. Yo retiro el catéter, pausa, o sea, de a poquito, así como ustedes lo hacen, de centímetro, tratando que el catéter no se rompa, con 2 operadores. La compañera me abre un tubo seco, un frasquito estéril, un frasquito de urocultivo estéril. Yo apoyo la punta del catéter, corto con un ojito de bisturí o con un mango de bisturí estéril, cierro y eso le pongo punta de catéter o punta de percutánea y una toma de muestra de hemo y eso sale a bacterio. Ujú. Si vos como Acá tenemos, profesional colocaste bien la percutánea y ese lugar anatómico está bien cuidado, generalmente tiene 0 unidades formadoras de colonia. Entonces, festejamos porque la punta del catéter no está colonizada. Pero si tiene punta de catéter colonizada y hemocultivo positivo y los dos gérmenes son iguales, es bacteremia asociada a catéter. Entonces, ¿cómo le llega el germen a la punta? Por dos vehículos, elementos contaminados o traslocación de germen, ¿sí? Entonces, bueno, sí o sí es una bacteremia asociada al dispositivo y ahí tendremos que ver qué es lo que nos está pasando, hacemos un estudio de caso, analizamos la situación, vemos en qué estamos fallando, empezamos a hacer los checklists, controlamos si Cirlia siempre tiene las bacteremias en las percutáneas, bueno, Cirlia algo está haciendo mal y así sucesivamente. Ruth, creo que... acá tenemos otra pregunta de Ana Rosa Joaquín. Dice, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Nos podría comentar en la práctica si utilizan heparina para los lúmenes de los catéteres? Tenemos inconvenientes con médicos que ya recomendamos, que ya se recomienda el uso de suero salino. Sí, bueno, a ver, para lo que es adulto en las vías centrales no se utiliza heparina. Para los catéteres de PIC no se utiliza heparina. Para los catéteres periféricos no se utiliza heparina. Únicamente quedan para los catéteres semi-implantables o el catéter de PIC que va a ir a domicilio, dependiendo cuál. Pediatría aplica lo mismo, pero para la unidad neonatal, dependiendo si es de un French o dos French, si no tiene infusión continua para que no se tape ese dispositivo, usted podría utilizar heparina y si no, solución fisiológica al 0,9 sin conservantes. Todo va a depender, el lugar anatómico que esté colocado ese dispositivo no es lo mismo que la tonga en la zona de interdigital del pliegue, a que esté una parte más de la zona del antebrazo, pero bueno, todavía no dice no utilice heparina. Está como las dos corrientes, la solución fisiológica al 0,9 y algunos te dicen utilice heparina también. Pero si utilice heparina, frascos nuevos, ¿sí? Todo nuevo, no usado. Pero bueno, es un consenso que uno podría hacer una prueba de utilizar solución fisiológica,
ver cómo nos va, o utilizar heparina y bueno, y de a poco ir disminuyéndola. Claro, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros en los percutáneos lo mantenemos en infusión continua. No lo clampamos, no lo mantenemos. No. Normalmente los percutáneos que manejamos siempre están en infusiones continuas y lo hemos venido manejando con cloruro, mantenimiento con cloruro y no hemos tenido ningún problema, porque igual Perfecto. los trabajos de investigaciones que han habido entre diferencias del uso de heparina y cloruro pues no han mostrado No tiene. tampoco No esto. tiene diferencia significativa. Lo que pasa es que vos tenés miedo de perder la percutánea. Ajá, pero si en el caso de la colega se mantiene con infusión continua con cloruro, no habría ningún problema. No. Ah, Eh, ya. Acá tenemos otra pregunta de Yesenia. Dice, buenas noches y felicidades por la brillante exposición. Si el bebé evoluciona mal, tiene un pic ya de 25 días y por varios motivos deciden retirar el catéter, ¿a los cuántos días se decide colocar un segundo percutáneo? ¿Cuál es su recomendación? Sí, a ver, ¿cuál es? O sea, nosotros podemos dar una recomendación, pero todo va a depender, digamos, de la clínica del paciente. Hay algunos profesionales que esperan 48 horas o esperan tener el resultado de los hemocultivos y si no directamente, dependiendo de la clínica del paciente, se le busca otro dispositivo de acceso vascular central y sin otra percutánea y se deja registrado. Pero todo va a depender de la clínica del bebé. En algunos lados, digamos, si vos tenés una percutánea de 25 días y empieza a tener como una alteración, bueno, seguramente ese paciente está haciendo una bacteremia asociada al dispositivo, ¿sí? Entonces, esa bacteremia va a estar circulando esos microorganismos en el torrente sanguíneo. Entonces, a veces uno dice, si yo le coloco dentro de las 24 horas el catéter percutáneo, ese microorganismo va a impactar en el torrente sanguíneo. Entonces, bueno, en la punta de ese catéter, le hago tratamiento de antibiótico 48 horas y recién le coloco el percutáneo. A ver, nosotros podemos decir una cosa, la evidencia puede decir otra cosa, y a veces hacemos lo que el neonatólogo diga, ¿no? En ese momento. Para la neo no tenemos muchas reglas, pero bueno, a partir de las 48 horas sería como lo ideal, pero el chico necesita un acceso. No sé vos, Evo, ni si querés acotar algo. Sí, en la unidad también esperamos 48 horas, pero como dices, no, o sea, cada paciente es distinto. Muchas veces si amerita de una manera urgencia, sí o sí tener un acceso central y digamos que el único disponible en esos momentos es el catéter percutáneo, vamos viendo pues no riesgos, beneficios, ¿no? Pero normalmente sí esperamos ese tiempo de 48 horas, pero han habido casos en los que un paciente pues ha entrado a muchos CBC frustros o CBC con flevo o está en BAF o está muy delicado y necesita sí o sí iniciar inotropos o sedación, etcétera. Entonces hemos tenido que priorizar y sí hemos hecho, ¿no? Que han sido casos esporádicos porque sí, pues depende de cada paciente es un mundo distinto, pero normalmente cumplimos lo que mencionas, que es las 48 horas. Buenas Eh, noches. ah, eh, cedo la palabra porque hay una pregunta de Angélica Valdés. También Pueden abrir las cámaras, ¿no, Ruth? Igual así nos vamos sí, conociendo, no hay sí. problema, estar ahí en incógnita. Sí. Gister, buenas noches. Quería Los que preguntar, desean. Buenas noches, Carlos. Este, y buenas noches. Muy atento de la exposición, muy agradecido, Magíster Álvarez. Mi pregunta era con respecto a hoy en día, pues vemos diversos dispositivos en el mercado para el PIC. Entonces, por favor, mi pregunta era, ¿qué especificaciones técnicas tenemos que tener en cuenta? Porque nosotros al momento de colocar el PIC tenemos que garantizar al paciente un adecuado, en este caso, ideal, ¿no? El dispositivo ideal, ¿cuál sería? ¿Qué debemos tener en cuenta? Y otra pregunta era con respecto a la inserción del catéter, que hoy en día pues se usa, ¿no? Ya tienen que usarse con la guía o con la ultrasonido, pero en la realidad en Perú, ¿no? Y quisiera saber también cuál es su experiencia en Argentina
¿Desde qué año están usando ya la técnica con ecografía, ultrasonido? Porque aquí en Perú todavía algunos seguimos usando con la técnica ciega, que es antigua. Mm, mm. Y otra pregunta era pues que en los niños pediátricos también se está usando bastante lo que es el uso de catéteres PIC, porque son niños de alta complejidad, niños crónicos que y tenemos altamente ya conocidos ya en el servicio y tienen que usar tratamiento de larga permanencia. Y como son niños pediátricos, las conexiones lo manipulan, ¿no? Entonces ahí estamos viendo con una estrategia cuál sería la evidencia ahí, si se podría cubrir con un papel graf estéril para evitar, ¿no?, la contaminación. Muchas gracias. Bueno, Carlos, mira, son muchas preguntas. La verdad que comparto plenamente contigo lo que decís en cuanto a la colocación de la percutánea ciegas. Argentina está igual que Perú. La verdad que, por ejemplo, el que más experiencia tiene en Argentina es el Hospital Garrahan, nuestra compañerita Claudia Oxa. Ellos utilizan el ultrasonido, tampoco les fue fácil, ¿no? Pero bueno, hoy en día Argentina, el que lidera la inserción de estos tipos de dispositivos es la unidad neonatal, que lo vienen haciendo ya hace muchísimos años, hace más de 20 años. En el paciente pediátrico igual, pero bueno, en el paciente adulto recién ahora va ganando un poco de terreno. Tenemos una ley de enfermería media obsoleta donde hay un gris. Entonces, también Argentina, los enfermeros haciendo este procedimiento, ellos quieren cobrar como cobra el cirujano, pero bueno, eso todavía estamos un poco lejos, pero bueno, sí, desde ATISPA estamos formando colegas en el uso del ultrasonido, lo mismo que ahí en Perú se está formando. Lo importante de esto es que uno pueda tener el ojo clínico, no es que vos en el primer intento lo vas a aprender, en el segundo intento. Creo que uno tiene que tener una curva de aprendizaje, como decía ayer Nancy Moró, más de 5 intentos, con un líder al lado que te acompañe, entrenando, entrenadores entrenando, donde uno le pierda el miedo al ecógrafo, porque a veces uno dice que el ecógrafo es como un cuco, como un miedo en sí. Entonces, bueno, empezar a familiarizarse y a empezar a ganar ese ojo clínico, ¿no? Y bueno, siempre en la curva de aprendizaje va a costar los primeros pacientes y seguramente teniendo un buen líder al lado, con el tiempo vas a poder lograr y adquirir esta competencia. El uso de los catéteres de PIC, todo va de, yo te puedo decir, vos utilizar este tipo de dispositivo y en realidad vas a usar el dispositivo que vos tengas en tu lugar de trabajo. Hoy en día son dispositivos caros, pero bueno, uno tendría que utilizar el dispositivo de alto flujo, donde a mí me sirva ese dispositivo tanto para hacer como una resonancia, una tomografía, entonces donde no tenga que depender de otro tipo de dispositivo. Sabemos que para la unidad neonatal vos tenés el de poliuretano o tenés el de silicona. Hoy en día hay de otro tipo de poliuretanos mejorados. Entonces, bueno, tampoco tenés tanta oferta. En cambio, en pediatría y en el adulto ya empieza a haber hasta digamos, hasta de inyecciones que a mí me sirven para tomografía de 1 lumen, de 2 lúmenes, de 3 lúmenes, ¿no? Entonces, bueno, eso va variando y en domicilio, bueno, también aplica para domicilio. Si vas a realizar la cobertura de estos tipos de conexiones, comparto lo que vos decís. Si yo tengo un niño que gatea, por supuesto que le puedo cubrir la conexión porque anda gateando, pero no, o sea, hay riesgo de que esas tubuladuras van a tocar el piso o le enseño al padre a ponerle una malla que se llama Sursific, que puede cubrir y sostener este dispositivo. También le puedo enseñar no te toques y la verdad que el nene juega y zarandea todo lo que es la tubuladura y las conexiones. Eh, Ahí estamos un poco más educando constantemente, ¿no? Pero involucramos al paciente pediátrico, a los papás. No siempre tenemos muy buena respuesta y rezamos en nombre de la Virgen que no le pase nada y bueno, y hablamos con el pediatra o con el oncólogo o con el hematólogo
eso es. No te voy a mentir, pero bueno, hoy en día tendría que utilizar el mejor dispositivo disponible para el tratamiento adecuado, para el paciente correcto, y no tenés otras tecnologías que esas dos tecnologías. Ujú. Claro, lo que pasa es de que, por ejemplo, aquí en Perú nosotros recién estamos un poco incursionando con el hecho del ecógrafo. Ahora debemos de también saber de que el uso del ecógrafo no solamente nos va a ayudar para insertar un catéter percutáneo, sino el uso del ecógrafo también nos ayuda para las vías periféricas, para esos Sí, pacientes que tenemos para el trastorno paciente DIVA. IVA. Entonces, para esa clase de pacientes DIVA, lo que nosotros lo conocemos como pacientes de acceso venoso difícil, entonces nos va a ayudar el ecógrafo, ¿no? A poder disminuir las punciones, ¿no? Ahora, el colega menciona también de que, claro, nosotros recién estamos incursionando, pero como nos decía también Claudia, que también es parte del grupo de docentes con el que vamos a llevar el curso de Piqueco, ¿no? Que nosotros no nos vamos a lanzar al paciente que sea más complicado, ¿no? Cuando recién nosotros estamos empezando a aprender esta técnica, ¿no? Entonces tratemos de iniciar siempre con el paciente que puede ser un poco más sencillo para poder, pues, ir poco a poco Los aprendiendo. 3.800.000 que ingresa a la NEO por un Y, a- tejido. y a- y además, la ventaja es de que, por ejemplo, si bien es cierto el percutáneo inició con la parte de neonatología, ahora se viene llevando a otras unidades, ya sean pediatrías y adultos, ¿no? Y eso es lo Mm, importante, porque al final la técnica que ustedes van a ver, la técnica de limpieza de la piel, la técnica es como todo lo médico, mismo. todo es lo mismo. Lo único que va a variar es el calibre o el French del catéter que ustedes van a elegir y el ecógrafo les va a ayudar a que ustedes puedan elegir de manera adecuada, ¿no? Muy aparte de ello, van a contar pues con una plana docente excelente. Justo Cirlia mencionaba que el hospital de Garraja es quien tiene su patrulla de catéter, ¿verdad? Y Mm. dentro de esa patrulla de catéter está nuestra colega Claudia Oxa. Claudia Oxa, que coloca percutáneos pues a pacientes neopediátricos y también está ahí incursionando en adultos, ¿no? Porque como les dije, la técnica es la misma, lo único que varía es el calibre o el French del catéter que ustedes van a elegir, ¿no? Y al final lo nuevo siempre da un poco de temor, pero bueno, enfermería siempre tiene que ir a la vanguardia, capacitándose para que pueda brindar una mejor calidad de atención, porque también no quiere decir que todos nuestros pacientes ya les voy a colocar PIC, no, sino que cada paciente es un mundo distinto y nosotros debemos de evaluar bien y ver qué tipo de catéter o qué tipo de acceso ese paciente va a requerir, ¿no? Y es muy, muy, muy importante. Acá hay otra pregunta, creo. Angélica Valdés pregunta, felicitaciones por la ponencia. Una consulta, ¿cuánto tiempo promedio le dura un catéter? Por ejemplo, en un niño con síndrome de intestino corto, ¿no? Que necesita un catéter por mayor tiempo. A ver, todo va a depender del cuidado del dispositivo. Como dijimos al principio, yo puedo tener una de éxito, pero al 100%. Coloco bien el dispositivo, lo estabilizo. Entonces, el cuidado del dispositivo es lo que va a hacer la permanencia. Si bien a veces el proveedor te dice 29 días, 21 días, el catéter puede durar más siempre y cuando no se malogre, no se infecte, no se rompa, no le pase nada, pero sí, no tiene fecha de recambio. O sea, lo que uno tiene que tener en cuenta es que ningún dispositivo vascular hoy en día la evidencia dice que usted lo puede cambiar frecuentemente. Ahora, vos tenés el médico que te dice, por las dudas se lo voy a cambiar, anda buscándole otra. Entonces vos tenés un paciente que tiene un capital venoso bastante complicado y que le vas a ir a colocar otra percutánea u otro tipo de dispositivo, bueno, eso uno lo tendría que evaluar, pero hoy no tiene fecha de recambio. Si el paciente está bien y no tiene ningún signo de desarrollar bacteriemia, va a estar hasta que dure. No tiene fecha de recambio. Claro,
los tiempos van cambiando, ¿no? Antes nos decían, no, a los 30 días tienes que hacerle el cambio del catéter, ¿no? Ahora lo que nos dice la evidencia es de que mientras nosotros lo cuidemos y no haya ningún signo de sospecha de infección, el catéter se puede mantener. Nosotros hemos tenido pacientes que han estado hasta 4 o 6 meses con el catéter, porque también manejamos a pacientes con quirúrgicos, ¿no? Con el síndrome de intestino corto, etcétera. Entonces, estos pacientes han tenido el catéter sin ningún problema, pero ahora también debemos de saber de que el paciente crece, ¿no? Entonces, Claro, le queda sí, pequeño. entonces la medición que tú hiciste en un inicio, muchas veces de repente ya no va a quedar en posición central, entonces ahí vas a tener que ponerte a analizar. Si tú lo quieres en posición central por su nutrición parenteral, entonces de repente lo tienes que cambiar, no por una infección ni nada, sino porque el paciente ya creció, ¿no? O de repente no necesitas tenerlo central, si no necesitas tenerlo periférico solo para administración de tratamiento, entonces se podía mantener, ¿no? Entonces ahí como que criterios nada más que por ahí se podrían considerar en el caso de algún cambio, pero nosotros hemos tenido catéteres de larga duración sin ningún problema hasta que el paciente pues ha salido de alta. Este, bueno, de mi parte una pregunta. Cuando nosotros observamos una flebitis, ¿necesariamente tenemos que sospechar de una infección de torrente sanguíneo asociado a catéter? No, cuando vos sospechás una flebitis puede ser flebitis química, flebitis mecánica o flebitis infecciosa. La infecciosa es cuando vos ves que en el sitio de inserción tiene como una pustulita blanca. Entonces, vos después ves una flebitis mecánica que puede tener alrededor del dispositivo o una flebitis química que puede tener como un cordoncito. ¿Sí? A veces en los neos cuando vos tenés que palpar diariamente, una vez por turno, el dispositivo, suavemente, el lugar anatómico y también lo que dijimos, ver el control de la temperatura de un miembro y del otro miembro. Entonces voy a decir, acá en este está frío. ¿Qué pasó? Seguramente entonces está haciendo una infiltración. O vos lo tocas y ves que el bebé tiene signos de dolor, como que le molesta o cuando le infundís algo. Ahí ese bebé está haciendo una flebitis, pero no significa que una flebitis puede ser un signo infeccioso. Pero puede ser. O sea, vos ves la flebitis infecciosa al instante porque tiene como una pustulita en el sitio donde está insertado el catéter. Esa sí puede ser infecciosa. Pero si vos ves que está toda rojita, que tiene como un leve cordón, ese ya es una flebitis química, seguramente a causa de alguna medicación o en el momento que vos hiciste el flashing, lo hiciste muy bruscamente, no hiciste pausa, presión, pausa. Entonces, si yo hago muy bruscamente como infundo, lo que hago es no generar esta turbulencia y hasta puedo romper ese catéter. Sí, es verdad. Si ya nosotros descartamos el tema infeccioso y probablemente es una flebitis química, inmediatamente qué cuidados podemos hacer? Primero tenés que sacar el dispositivo, no se lo vamos a dejar. Si entonces vos retirás el dispositivo, tenés que buscar un lugar anatómico en otro lado y lo que harás es poner hielito, un ratito, no dejarlo 20 minutos como hacemos en el adulto, por ahí ponerle, no sé, 3 minutitos, 2 minutitos, ir intercambiándolo, ir evaluando ese lugar anatómico. Chao. Pero ahora, si vos tuviste una infiltración, ahí sí tenés que ver qué fue lo que se infiltró, tenés que aspirar, tenés que retirar el catéter, pero para la flebitis es eso. Carga sus audios, por favor. Ok. Ya está. No sé, Ruth, si te quedó, si quedaste Sí, conforme. sí, sí, gracias. No, sí. Bueno, Silvia, colegas, muchas gracias por su tiempo. Esto es parte del diplomado que vamos a realizar.
Les estuvimos compartiendo información porque ahora en febrero, fines de febrero, estamos iniciando nuestro segundo grupo de colocación de PIC con técnica ecoguiada. Si bien es cierto, pues es una técnica nueva, porque la mayoría lo hemos venido realizando con técnica a ciega. Como les mencionaba, el uso del ecógrafo te va a ayudar a poder visualizar la vena, ver el diámetro, ver el recorrido y poder elegir una vena adecuada para la inserción de este catéter, porque muchos de nosotros de repente han tenido pacientes que han presentado flebitis y muchas veces de repente puede ser a que el catéter también que hayamos escogido sea de un diámetro mayor al de la vena, ¿no? Entonces, parte del staff está nuestra colega Cirlia, que ustedes ya han visto pues que es una excelente ponente, Cirlia. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo. Gracias. Ella es parte de nosotras, de nuestro equipo de trabajo como enfermeras en conexión, junto con Shirley, junto con el doctor Horacio. Eh, y pues hemos tratado de hacer estas pequeñas masterclass, esta es la primera, esperamos seguir haciendo más y seguir contando con ustedes y que ustedes también puedan seguirnos en redes sociales como Enfermeras en Conexión y puedan invitar a más colegas a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donde también estamos subiendo información. Nuestro curso de nuestro diplomado de colocación de PIC con técnica ecoguiada lo estamos iniciando en febrero, dura 6 meses, son una sola vez al mes en las tardes, son clases en Zoom en vivo. También vamos a tener una plataforma donde ustedes van a poder ingresar con su código de acceso y van a poder visualizar las clases grabadas y también la información adicional que los docentes nos entreguen. El último mes, que es el sexto mes, es el taller. Cirlia y Claudia van a estar viniendo acá para hacer la parte práctica, donde vamos a aprender sobre las funciones básicas del ecógrafo, SIN, rapé, barra ceba, la punción dentro, fuera de plano, y vamos a ir practicando la colocación del catéter percutáneo en maquetas y también les vamos a enseñar a hacer pequeños pantos de simulación para que ustedes también puedan luego ir practicando en sus unidades, ¿no? Entonces dura 6 meses, 5 meses de teoría, el último mes es de práctica, ya sea que les toque el día 31 o el día 1 de agosto. Los sorteos los hacemos el primer día de clase. Las fechas están ahí programadas con anticipación como para que puedan ustedes hacer sus cambios de turno, porque como van a hacer clases por Zoom y en vivo, ustedes van a poder hacer preguntas tal y cual hemos venido haciendo el día de hoy. Y si en el caso pues no han podido acceder porque pues a veces acá trabajamos no solamente en un lugar, sino en varios lugares, igual las clases quedan grabadas en la plataforma, pero la clase del taller, pues eso sí es presencial porque la práctica es lo único que nos va a ayudar a nosotros, pues, ¿no? A seguir mejorando. Ahora, esta es la plana docente, el doctor Horacio Cuesta, que trabaja también en el Garrahan, es médico cirujano. Él nos va a enseñar sobre las funciones del ecógrafo. Buenísimo, buenísimo ponente también el doctor Horacio, la licenciada Cirle, que ustedes ya la conocen, que trabaja en todo lo que es control de infecciones, magíster también en salud pública. Ella también ha sido creadora, asesora científica de la Sociedad de Terapia de Infusión de Argentina, ATISPA, que también les invito este año que viene, tienen su congreso para septiembre. Septiembre, el Septiembre, año que ¿no? viene. Sí. Buenísima ponencia de este año y del año del que viene será mejor. Nuestra colega también, Claudia Oxa, que también trabaja en el Hospital del Garrahan, es también miembro del comité de la Sociedad de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente ATISPA, ex experta universitaria también en terapia intravenosa. Ella también trabaja en el Hospital de Garrahan en patrulla catéter, ¿no? Entonces, también junto a la doctora Patti en la parte de la práctica vamos a aprender sobre todas las funciones básicas que debemos de saber nosotras sobre el ecógrafo. 24 créditos, iniciamos ahora en febrero. Eh, si tienen alguna duda o informes que requieran, el día de hoy les hemos enviado el enlace de Zoom a través de un número. Por ahí también pueden ustedes hacer las preguntas sobre este diplomado. Tenemos también promociones especiales para si se juntan un grupo de 10 de cada hospital. Tenemos hospitales que también están haciendo sus grupos para poder acceder a la promoción, que es darles una beca completa a las personas interesadas, ¿no?
Entonces creo que los tiempos van cambiando. Ustedes han visto ahí que con la ponencia que nos ha dado hoy día Cirlia, hemos visto que hay muchas cosas que a veces lo podemos hacer de una manera monótona o porque nos dijeron que así se hacía, pero sin embargo, pues la evidencia científica nos dice otras cosas, ¿no? No lo dice Cirlia, no lo dice Ebony, no lo dice Ruth, no lo dice, lo dice la evidencia científica, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de ir cambiando nuestro chip y modificar ciertas conductas que pues ya ahora no se deben de realizar. Entonces, mucho más de estos temas los vamos a ir tocando en el diplomado de colocación de PIC con técnica ecoguiada a través de nosotras enfermeras en conexión, así que les agradezco mucho su tiempo del día de hoy. Les invito a seguirnos por redes sociales para seguir contando con información. Y si están interesados y se agrupan en querer llevar el diplomado, nos pueden escribir a los números que ahí se mencionan, ¿no? Cada una de nosotras les va a estar brindando la información correspondiente. O también se pueden redirigir al número que les envió el día de hoy el enlace por Zoom y estaremos gustosas de contestar cada una de sus preguntas. Muchas gracias, Cirlia, muchas gracias, Bueno, muchas gracias, colegas. Ebony. Así que bueno, gracias, colegas. Esperemos que les sirva lo poco que pudimos ver hoy. Así que esto es amplio, como dice Ebony. Tratemos de capacitarnos, formarnos, ser enfermeros del futuro, porque la verdad que lo que es control ecográfico, ecoguiada, llegó para quedarse y quieran o no, les hace mucho más fácil el trabajo. Así que Exacto. eso me parece que es importante, ¿sí? Sí, Por nuestros pacientitos. a veces los colegas dicen, no, pero nuestras unidades no lo tenemos, no tenemos el ecógrafo. Pero sin embargo, pienso que es una manera de también luego gestionarlo, ¿no? Gestionar por qué su importancia, ¿no? Por qué por qué debemos de contar con un ecógrafo. En nuestras unidades muchas veces tenemos que prestarnos de otros servicios para poder usarlo o poder insertar un catéter, pero debemos de generar esa necesidad también, ¿no? Entonces, conforme vayamos capacitándonos, vamos a abrir bastante nuestra mente y vamos a saber también que realmente es muy importante cortar con un ecógrafo y que pues la ecografía no solamente es para la parte médica, sino también para nosotros como enfermeras, ¿no? Entonces, muchas gracias, colegas, por su tiempo el día de hoy. Gracias, Cirlia. Gracias, gracias. Bueno, Ebony, saca una foto antes que se vayan todos, Sí, así sí, prenden la cámara. por favor, prenda Sí, su cámara. muchísimas gracias, Silvia, por compartir tus valiosos conocimientos. Estoy segura Gracias, que Ruth. acá, a cada una de nosotras, de todas maneras, nos ha nutrido. Gracias, Vamos a gracias. tomar, a ver, una fotito Prendan sus cámaras, chicas, chicos, sin miedo. sin miedo. Sabemos que a veces estamos de turno. A ver, Ruta, ¿ahí puedes hacer la captura? A ver, ahí tomó uno. A ver, está para. Muchas gracias, Silvia. Acá dicen excelente ponencia. Gracias por contar su Gracias, gracias, experiencia. gracias. Gracias por la... Esperemos vernos, si Dios quiere, cuando andemos por Perú el año que viene, que me miman demasiado, así que quiero volver. Sí, Silvia. Ya te estaremos viendo para seguir, para enseñarte un poquito más de nuestro Perú. Los grupos que tenemos son grupos pequeños, no sé si han podido ver algunas fotos en nuestras redes, pero nuestros grupos son pequeños para que puedan, prácticamente la clase personalizada, como si fueran 5 o 6 personas con una docente. Entonces, es para que ustedes puedan sacar el provecho de todo el diplomado, ¿no? Esa es la diferencia entre nosotros, ¿no? Grupos pequeños, clases personalizadas y nuestras ponentes que ustedes están conociendo el día de hoy, ahora Cirlia, vienen acá a hacer la parte práctica. Muchas gracias. Así que Gracias, bueno. Cirlia. Bueno, Ya nos gracias, estamos gracias a viendo. todos. Hasta luego, Buenas colega. noches y bueno, ya nos veremos en la próxima masterclass. Sí, gracias, Cirlia, por tu tiempo. Ya Gracias. es madrugada, pero gracias. Gracias, gracias. Gracias, chao. Gracias, colegas. Hasta luego. Gracias.